Hola chicos, chicas, en este video vamos a ver uno de los muchos aspectos que tenemos que evaluar dentro de los aspectos conductuales y es la apariencia y la conducta general de nuestra persona entrevistada. De entrada, tenemos que observar las características físicas de esa persona. Uno de los aspectos sería, por ejemplo, el origen étnico, porque justamente esto nos va a proporcionar información acerca del contexto donde viene esa persona. Otro rubro sería la edad. Muchas de las veces no sé si les ha pasado de que conocemos a una persona y cuando conocemos su edad resulta que nos sorprende porque o se ve más joven o se ve un poco más mayor, ¿no? Entonces estos son indicativos importantes porque si quizás está un poco más joven, pues probablemente esa persona cuida su aspecto, cuida su salud y es información que podemos obtener. Si esa persona se ve quizás un poco más mayor, pues también estos son indicativos como de algunas problemáticas que pudiera estar presentando, ¿no? Quizás de algunos estresores importantes que, hacen que su apariencia se vaya deteriorando. Entonces tendríamos que observar si su edad concuerda con tanto su edad cronológica como con su apariencia. Otro aspecto sería la complexión corporal. Nuevamente aquí esto nos va a dar indicativos tanto de cómo esa persona quizás cuida su cuerpo, se mantiene, de su estilo de vida incluso, ¿no? Si es una persona delgada, robusta, musculosa, por ejemplo, no es lo mismo una persona delgada a una persona musculosa. Esa persona delgada, pues posiblemente su complexión siempre haya sido así, pero no necesariamente es una persona que va al gimnasio, por ejemplo. En el caso de una persona musculosa, que aquí entonces habla de cierto esmero por cuidar su cuerpo, ¿no? Pero son algunos aspectos que debemos ir observando. Otro aspecto sería la postura, si es erguida, si es agachada, incluso los movimientos que realiza, ¿no? O sea, si mueve mucho las manos, si realiza movimientos como muy bruscos o incluso es como más delicada, un poco más elegante al momento de hablar, o si hay algún movimiento que pudiera ser indicativo como de alguna deficiencia física, ¿no? O sea, por ejemplo, que cojea, que arrastra una pierna o que tiene cierta dificultad para algunos movimientos específicos. Igualmente hay que observar algunas características físicas inusuales que pudiera tener esta persona, que aquí Morrison lo marca como inusuales y esa palabra pudiera hacernos un tanto de ruido, pero se refiere a aquellas que no son naturales en la persona, ¿no? O sea, no son biológicas o no son naturales, como por ejemplo cicatrices, tatuajes, falta de alguna extremidad, etcétera, ¿no? Y fíjense que aquí hay que hacer un paréntesis en el sentido de que las cicatrices o algunas marcas de autolesión es aquí donde incluso vamos a poder observarlas, ¿no? En aquellos pacientes en los cuales vemos incluso algunos otros signos que pudieran indicar depresión y demás, pues es importante entonces tratar de observar este tipo de cicatrices o de marcas de autolesiones que se pudieran presentar porque entonces ya nos da indicativo de una ideación o un intento suicida incluso, ¿no? O incluso si la persona, por ejemplo, es tiempo quizás de calor o que no hace mucho frío, pero que trae ropa con manga larga. Esto es bastante común porque, por medio de la manga larga intentan cubrirse justamente las cicatrices o las autolesiones. Entonces es importante estar al tanto de este tipo de características. Ya lo decíamos hace rato, la nutrición y el peso corporal, si es una persona obesa, delgada, eso también nos da indicativos sobre el estilo de vida de la persona, si es sedentaria, si es una persona activa, si es una persona que hace ejercicio, que cuida su salud, o incluso si pudiera presentar alguna enfermedad crónica degenerativa. Al momento de estrechar las manos de las personas, podemos darnos cuenta si esas manos están secas, están húmedas, si saluda con firmeza, si su saludo es como muy, muy suave, porque esto nos da indicativo justamente de qué tan dominante es la persona o si la persona es un tanto tímida o si más bien procura un trato, un saludo cordial. Recordemos, todo todo lo evaluamos, ¿no? Igualmente dentro de este rubro vamos a evaluar el estado de alerta de la persona, donde aquí lo vamos a valorar como un continuo, ¿no? O sea, algo que se va a estar dando en el tiempo, donde la primera parte sería un estado de alerta normal, es decir, la persona llega al consultorio y es consciente de su ambiente, cuando se le pregunta algo o hay algún estímulo por ahí, responde adecuadamente sin ningún problema, ¿no? Es decir, hay un estado de alerta normal.
O si la persona tiene un estado de alerta, que ahí brincaríamos a la siguiente fase, podemos llamarlo así, de somnolencia o conciencia nublada. Es decir, esa persona, obviamente llega de pie al consultorio, obviamente está despierta, pero no está del todo vigilante, ¿no? Es decir, está somnolienta, a lo mejor tiene sueño, a lo mejor se ve su aspecto un tanto cansado y claramente no está poniendo atención del todo, ¿no? También. El siguiente pasito, la siguiente fasecita sería un estado de coma, donde aquí la persona no puede activarse en absoluto por más que nosotros estimulemos o que, pues no sé, intentemos como hacer preguntas a esa persona o ante cualquier estimulación, bueno, esa persona va a estar completamente inactiva. Después sería el estupor, que aquí sería la inconsciencia, es decir, la persona aparentemente está despierta, tiene sus ojos abiertos, pero no se habla, ni mueve, ni hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa persona está como estática, con los ojos abiertos, pareciera que incluso ve o tiene su mirada fija a un punto, pero no hay conciencia alguna, ¿no? Y un extra, que bueno, no sería como en la final, sino que más bien sería otra modalidad u otra forma, sería la hipervigilancia. Es decir, aquellas personas que desde el momento que entran a la habitación recorren con su mirada rápidamente absolutamente todo o están, como su nombre lo dice, hipervigilantes o vigilantes de todo, ¿no? O sea, como en esta sospecha, en esta desconfianza, como si el ambiente, las personas o cualquier aspecto pudieran parecerle un tanto amenazante, ¿no? Fíjense que aquí en la hipervigilancia vamos a tener algunos indicativos de, por ejemplo, posiblemente algún trastorno de estrés postraumático, algún estresor importante que la persona pudiera estar presentando en su vida, o incluso puede ser indicativo como de psicosis, ¿no? De rasgos psicóticos, porque justamente la persona está como vigilante de su entorno, ¿no? Y en esta sospecha constante. Ok, otro aspecto dentro de la apariencia y la conducta general sería su ropa e higiene, es decir, si esta persona está acudiendo con ropa limpia, si está cuidada, está sucia o está rota, porque esto nos habla justamente como del cuidado personal que va a tener la persona, ¿no? Incluso la forma de vestirse, ¿no? O sea, si es casual o si es demasiado formal. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes de una persona que llega a consulta con smoking? Pues sería ahí un indicativo de algo, ¿no? Entonces ahí llama la atención, ¿no? O una persona que incluso llega con ropa deportiva, pues quizás esto sea indicativo de que pues, la persona se siente cómoda, del estilo de vida también que vive o que lleva a cabo en su día a día, entonces todo nos va indicando como algo, ¿no? Si la ropa incluso está a la moda o es un tanto anticuada o incluso si la ropa es apropiada para el clima y las circunstancias, ¿no? Ya lo decíamos hace ratito, incluso con las personas que presentan intentos suicidas, son personas que aunque haga calor, muchas de las veces suelen llevar manga larga, a lo mejor de una tela muy delgadita, pero para ocultar justamente sus cicatrices o sus marcas, ¿no? Igualmente, si la persona usa joyerías, usa colores muy brillantes, porque estos pudieran ser indicativos como de alguna manía. Claro que, bueno, aquí habría que ser prudentes, ¿no? Porque el uso de joyería pudiéramos decir, bueno, aretes, cadena, collar, pero bueno, ya cuando hay un uso bastante excesivo, aquí sí es donde hay que poner atención. Si hay desabotonamiento de los botones del pantalón, de la blusa, si usa atuendos como muy extravagantes, todo esto hay que poner atención. El peinado que lleva a cabo, no en afán aquí como de criticar o ver si la persona está a la moda o no, ¿no? Sino que volvemos, o sea, si se presenta algo como muy exagerado, no quiero decir como fuera de la norma, pero algo que sí es muy exagerado, inusual y que nos pudiera indicar alguna patología, ¿no? O sea, por ejemplo, o incluso, por ejemplo, el bigote, la barba, si son cuidadas, bueno, nos habla de que la persona nuevamente cuida su apariencia y su aspecto personal, su higiene incluso, pero, por ejemplo, una barba larga, no tan cuidada, un tanto sucia incluso, pues también aquí pudiera ser indicativo incluso de síntomas depresivos, ¿no? O sea, que la persona no pone atención a su cuidado personal. Y bueno, la higiene, ya lo hablábamos, si está desaliñado, si huele mal, incluso las uñas, ¿no? O sea, de las personas, si las uñas están cortitas, si las uñas, sobre todo en niños y niñas, luego hay quienes llegan con sus uñas con tierra, ¿no? Con las manos sucias, o incluso la cara manchada del alimento que acaban de consumir, de chetos, de papitas y demás. Entonces, todo esto nos indica justamente la higiene personal.
Bueno, dentro de la actividad motriz, algunos aspectos que tenemos que evaluar es de si la actitud corporal de esa persona es relajada, si está tensa, si vemos que quizás está en la orillita de la silla y constantemente se está moviendo, o no, hay personas que incluso cuando están estáticas, están aparentemente relajadas, pero cuando tú le haces preguntas de ciertos temas, entonces empiezan a moverse o cambian de postura o empiezan a mostrar como cierto nerviosismo, o su actitud corporal cambia, ¿no? Entonces hay que estar pendientes sobre, inclusive, ante qué temas cambia esta actitud corporal, ¿no? La cantidad de actividad motriz también, si es una persona que está quieta o que está inmóvil, si es una persona que espera indicaciones incluso cuando para sentarse, para tomar asiento, para levantarse, para tomar los Kleenex, para cualquier cosa. Si es una persona que tiende a hacer movimientos excesivos. Hay personas que, por ejemplo, incluso llegan al consultorio y en este apremio por hablar o en esta desesperación a veces ni siquiera se sientan, ¿no? Y andan de un lado a otro por todo el consultorio, o quizás están sentadas un tanto relajadas, pero cuando empieza a subir el tono de la conversación o hablar de ciertos temas, se paran y entonces empiezan como a moverse por todos lados, ¿no? Pero bueno, las gesticulaciones también, los ademanes, si las manos están dobladas, relajadas, si hay puños cerrados y apretados, uñas sucias, mordidas, manchadas o muy cuidadas. Sobre todo este tipo de gesticulaciones, decíamos, hay que estar pendiente ante qué temas o qué aspectos que estamos relatando se presentan, ¿no? Porque esos son indicativos justo de alguna problemática o alguna incomodidad. Si hay conducta inapropiada, es decir, si la persona se rasca, incluso, por ejemplo, si se rasca sus genitales, si se rasca algunas zonas del cuerpo que son inapropiadas para esa situación particular, si se toca o frota, si se pellizca la piel o la ropa, por ejemplo, nuevamente ante temas que pudieran representarle algún estresor o cierta ansiedad, entonces la persona a lo mejor puede empezar como a frotarse las manos, a frotarse alguna parte del cuerpo o a pellizcarse incluso, ¿no? Entonces todo eso hay que estar observando. Si hay movimientos involuntarios de la cara y extremidades, si se tuerce o retuerce, si mastica, si hace muecas, si arruga los labios, si se saca la lengua, y algunas otras conductas inusuales como por ejemplo algunos manerismos o estereotipias, que son conductas que se presentan como una y otra vez sin ninguna meta alguna. No sé si hay algunas poses o un intento por mantener una pose determinada, ¿no? En lo que dura la sesión. Si hay negativismo, si hay una flexibilidad serosa, esto es, puedes mover las extremidades rígidas del paciente solo con lentitud y fuerza continua. Esto es muy extraño que se presente normalmente en ambientes, se presenta más como en ambientes propiamente psiquiátricos, pero no tanto como clínicos o en una entrevista normal, ¿no? Pero bueno, todo esto hay que estar pendiente de si se presentan o no. Igualmente las expresiones faciales, si la persona presenta algunos tips, si hay alguna movilidad normal de las expresiones faciales, es decir, si tiene una expresión solamente fija, o bueno, si responde, si es congruente la movilidad de sus expresiones faciales con lo que está refiriendo, si hace contacto visual o continuamente está evadiendo la mirada o solamente mira hacia abajo o mira hacia arriba. Igual el tono de voz, si es un tono, hay que ver aquí el volumen, el tono y la claridad, ¿no? O sea, si es un ritmo normal, si el habla se vuelve monótona y aburrida, es decir, empieza a hablar como cosas muy triviales, un tanto sin sentido, ¿no? El uso de la gramática, es decir, las palabras que utiliza en todo caso puede denotarnos también como incluso la cultura o la educación de la persona, ¿no? El acento también puede ser indicativo de no solamente como algún país extranjero, sino incluso alguna región bastante específica dentro de nuestro país, ¿no? Si tartamudea, si cesea, si masculla o algún otro defecto del habla, ¿no? Por ejemplo, personas que utilizan muletillas o que una palabra constantemente la repiten o una frase, ¿no? Incluso. Si el tono de voz es cordial, enojado, aburrido, triste, y también la actitud hacia el observador u observadora, es decir, si es una persona que tiene una actitud colaboradora u obstruccionista, cordial u hostil, abierto o reservado, participativo o apático, y seductor o evasivo, porque justamente esto va a ser indicativo de, la actitud que tiene la persona no solamente ante la entrevista, sino en un cambio terapéutico, pues también justamente al propio cambio y al propio proceso terapéutico.
Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí este video. Recuerden que son dentro la apariencia y conducta general corresponden a el área de aspectos conductuales. Nos vemos a la próxima.